El río Orinoco determina la vida de los habitantes de Ciudad Bolívar y sus pescados son el sabor que sirven en sus mesas. También hay platos que viajaron desde Trinidad por las aguas del río Padre y llegaron hasta aquí. ¿A qué sabe entonces Ciudad Bolívar? Eso es lo que te cuento hoy. Valen de Viaje es una presentación de Polar Pilsen, Banesco, Shell Lubricantes Venezuela y Fulgor. ¿Qué crees tú que vamos a lanzar en este aceite recontra caliente? Te doy una pista. Es el cochino del Orinoco. Mira, Pedro, yo espero que tú hayas conseguido morocoto. El único morocoto que había en el Orinoco en estos días. Hoy apareció para ti. ¿Qué tal? Para mí, Ciudad Bolívar son costillas de morocoto. Y yo quiero que tú sepas cómo se preparan y a qué saben las costillas de morocoto. Esto parece como una costilla de cochino. Y tú te la comes como una sinfonía. Y el morocoto entonces tiene que ser grande. De 3 kilos en adelante. Zuli dijo que ella no va a hablar. Ella va a freír el morocoto, pero no va a hablar, Zuli. Lo único que se le pone al morocoto es sal, más nada. No, hay que ponerle harina y pimienta. Ok, a mí me toca ponerle la sal. Comerse una costilla de morocoto no es nada sencillo, complicado. Por eso esto es toda una proeza y Zuli tiene la gentileza de preparar. ¿Cómo se pesca? Troleado. Con caña desde la orilla, con carnada de sardina. Esto está listo de sal, Zuli. Ok, ¿y ahora? Eso es harina y pimienta. Ok, estoy aquí empanizando mi morocoto. Fíjense, ese caldero está caliente, caliente, caliente. Miren cómo está la llama. Así se fríe un pescado. Mira esa belleza como se dora. Está listo cuando flota, como que si estuviera en el río nadando. Para sacarlo no hay que voltearlo. Hay que voltearlo primero. Pero mira esa hermosura de morocoto. Ahora sí lo vamos a sacar. Miren esa hermosura, como queda doradito, doradito. Eso está crujiente, ¿verdad? Miren cómo queda eso. Yo quiero que se den cuenta del huesito de la costilla de morocoto. Es tal cual un hueso como de chuleta de cochino. Así. Edward, ven acá. Wow. Además, quiero que sepan que Zuli no habla. Pero el pescado lo frió en su punto exacto, porque esto está súper recontra jugoso. Pero jugoso, jugoso. Gracias, Pedro. En su punto exacto. A mí me emociona muchísimo volver a esta casita de los ahumados Minet, porque desde que vengo a Ciudad Bolívar en los 80, en los 90, en el 2000, siempre comprábamos el laulau ahumado. Y para mí, Ciudad Bolívar es Ahumados Minet. Les voy a decir una cosa, yo tengo años viniendo para acá y nunca había pasado de este patiecito de las visitas. Jamás había conocido el secreto de los ahumados Minet. Magali, hay una idea de que los pescados de río saben a tierra. El pescado de tierra es precisamente el pescado que se cría en laguna. Nace en laguna y después cuando sale el río salen a desovar o a parearse afuera de la laguna, pues. Yo tenía la idea siempre de que aquí se hacía era laulau. Cuando comenzamos, hace como 35 años más o menos, nosotros ahumábamos para la familia. El abuelo hacía ahumados para sus reuniones familiares. Papá pidió permiso para poder empezar a ahumar nosotros. El abuelo nos dio un libro y enseñó la técnica del ahumado. Como ellos son franceses, utilizaban el mejor pescado del río, que era el laulao. El laulao da una tonalidad muy blanca y muy cremosa, que el venezolano no estaba acostumbrado y pensaba que la mercancía estaba mala. Entonces tuvimos que hacer un estudio y trabajamos con 4 tipos de bagres diferentes. El bagre para poder ahumarlo tiene que tener aproximadamente mayor de 4 o 5 kilos. Porque más de la mitad se pierde en osamenta. Este es el lomo y esta es la barriga. ¿Esto es lo que se mete a ahumar? Sí, nosotros picamos en trozos que no sean muy grandes, porque como no lleva químico para poder cocinarse bien.
esa es grasa. No, esa es la vena dorsal de la sangre. Claro, entonces con razón lo que dices tú, Magali, hay muchísima merma. Ajá. Igual, como es un proceso artesanal, hay que quitarle todas las vetas de grasa y cuero, porque si no se sancocha el pescado y queda aguado. Ok, aquí uno hace el corte, este corte primero, ¿no? Por donde va la vena del pescado. Ok. Y aquí uno hace el corte ni tan grueso ni tan delgado. Y esto es lo que se lleva a ahumar, Magali. Sí, después del proceso de fileteado se pasa al proceso de cura, que es la salmuera. Nosotros usamos la técnica de salmuera. Hay un secreto de la familia, entonces no pretenderán que Magali se los diga. Se viene un momentico a Ciudad Bolívar y le compran sus pescados ahumados, porque igual no les va a quedar tan bueno como le queda a ellos. Eso es todo. Se diluye todo. La maceración mínima de una carne es de 4 horas a 8. Y después se pasa el proceso de guindado. Ah, pero mira qué elegante, como la ropa. Miren esta belleza, lo que sí es notorio es la frescura de este pescado. Magali, y desde el principio cuando tú aprendiste con tu papá, él tenía como que darte el visto bueno, ¿no? De que ahora sí te está quedando bien. Sí. Papá no me dejaba filetear, solamente sacar cueros, limpiar cueros, sacar barriga. Él era un tema para supervisar y corregir. Pero ya el proceso del guindado, estamos llevando al horno. Una vez guindado Eso es con leña y lo prenden. Con leña. Acerrín. Que llaman viruta. y se deja ahí un puño de tiempo. Es dependiendo, porque por lo menos el proceso ahumado en tiempos de sequía dura un poco y en procesos de invierno dura un poco más. Así sale del ahumado. Este es el producto final después de hornearse. Así, es como ustedes lo compran aquí. Pero nosotros, que somos unos suertudos, vamos a probar cómo lo prepara Magali. Y llegó el momento de la felicidad, Magali, que es probar este pescado ahumado hecho por ti después de haber probado el de tu papá. Buen provecho, chica, espero que te guste. Tu papá va a estar contentísimo. Gracias. Esto es Ciudad Bolívar para mí. Desde la India viajó a Trinidad y navegando por el Orinoco apareció en la Guayana venezolana. ¿Qué será? Este es un plato realmente que le da la bienvenida al que llega a Guayana. De unión, de fraternidad, que es el plato que más recuerdan los guayaneses cuando salen de Bolívar y que siempre lo llevan en el corazón. ¿Tú piensas, Carla, que definitivamente los sabores son arraigo? Totalmente, totalmente. Este es un plato que yo lo hago porque lo hacía siempre mi mamá. Entonces, en honor a mi mamá, cuando íbamos al Callao, te recibían en el Callao con un pelado. Si ibas a Puerto Ordaz, te recibían con un pelado. Estos son los ingredientes. Estos son los ingredientes A ver, del ¿qué pelado. hay aquí? Mira, fíjate, primero tenemos el lonoto con el que yo saqué el aceite. En ese aceite vamos a sofreír cebolla, ají dulce, cebollín, pimentón rojo, pimentón verde, tomate con ajo, cilantro bien picadito, cebollín verde, ya la parte verde del cebollín, y después, bueno, para decorar un toque más de pimentón rojo y un pimentón naranja. Bueno, yo le pongo las aceitunas y le pongo alcaparra porque era como mi mamá lo hacía. Orégano de monte de mi jardín, que bueno, sí tiene un poquito de salsa inglesa que lleva. La primera cocción va con una cerveza. Cada vez que tú haces un pelado guayanés, es como que tú tuvieras a tu mamá allí sentadita. Claro, claro. Este es un plato que yo le tengo terror, porque si te pasas de cocción, entonces se apelmaza el arroz y es muy chocante. Como verán, es todo un privilegio porque este es un plato que solamente se hace en las casas. Primero que nada, aceite anotado. Entonces hacemos... Aquí es donde empieza la auténtica alquimia. Sí, señor. Además, como van saliendo todos los olores, ¿no? Siempre caldero, ¿verdad? Sí, un caldero grande se necesita. Vamos a ponerle el ají dulce. Todo es picado mínimo. Sí, lo más pequeño que pueda. ¿Tú recuerdas la primera vez que comiste pelado guayanés? El pelado es un plato que siempre ha estado en la cocina de mi mamá, de mis tías. Inclusive cuando la gente se enfermaba le decían su aguadito de pollo, lo llaman un aguaitón. Que es como decir esto mismo, pero más tranquilo. Un aguaitón. Era muy mala boca, es un milagro que yo sea cocinera. Yo odiaba, debo confesar que yo odiaba el plato porque cada vez que uno venía para Bolívar, llegabas a Ciudad Bolívar, Pelado guayanés. íbamos a Puerto Ordaz,
pelado. Cuando íbamos para casa del padre, pelado. Ay, Dios mío, no puede ser. Además, yo tuve un novio de aquí de Ciudad Bolívar. Y le pregunté en aquella época, cuando yo era jovencita, mira, mi amor, ¿y cuál es el plato que a ti más te gusta? El pelado. Entonces lo aprendí a hacer y realmente el tipo me dijo, concho, le vale, la verdad es que preparas el mejor pelado de que yo había probado en la vida. ¡Wow! Te lo levantaste para siempre. Mi mamá me enseñó a hacer el arroz, entonces desde chiquitica yo aprendí a hacer el arroz y me quedara perfecto. Pero yo, como te digo, yo era muy mala boca, yo no comía. Ya yo tenía previamente condimentado el pollo con salsa inglesa, orégano de monte, pimienta, sal, toque de vinagre. Ahora le vamos a mezclar el arroz de todas maneras. ¡Ah, ya! ¡Ay, pero tú se lo echas hacia abajo! Sí, señor. Vamos a hacer el kilo de arroz. Me quedé loca, yo dije, se volvió loca. Mira cómo ni se ve el arroz. Puro el sofrito, Carla. Ojalá ustedes pudieran oler. Otra cosa importante de este plato, por ejemplo, cuando se hace en el Callao, es que ellos le ponen quinchoncho fresco. ¿En serio? Al final de la cocción. Entonces mi mamá, cuando no tenía los quinchonchos, ella utilizaba petit pois. Ahora vamos a poner el pollo, para que coma todo el mundo, el que llegue. Originalmente ese plato se hacía con gallina. Y tenía que ser una gallina robada, decían. Yo a veces he ido para Río, y entonces, mira que vamos a hacer un pelado. Bueno, y somos 10 personas, 15. De repente se viene una pareja, viene en un carro con 4 más, dale, échale más agua al arroz. Y listo. Y todo el mundo come. Lo que tú decías, ¿no? Es un plato comunitario, Sí. de recibimiento, de festejo. Sí. Aquí hay una cerveza grande, 333 mililitros, que es el toque que se le da en el Callao. El de la cerveza. Sí. Y ahora viene el caldo. Ahora viene el caldo que lo tengo aquí. Tú sabes que esto tiene que quedar un poquito asopado. Yo calculé 2 litros de agua. Como ya le puse una taza de la cerveza, entonces lo que me sobra es un poquitico de caldo para que quede el aguadito. Y ahora se revuelve o se deja así. Entonces vamos a revolver un poquitico, Ay, le pones todo esto ahorita. pero ahoritica no. Le voy a poner ahorita un poquito de cebollín, un poquito de cilantro, algunas alcaparras para que le dé el toque de sal, algunas aceitunas. Y vamos a ir probando. Y ahora eso lo vamos a dejar y lo vamos a ir chequeando poco a poco. Perfecto. ¿Cómo es que tú haces? ¿Le agarras un poquitico? Agarra un poquitico como Ajá. no puedes volver a poner la cuchara dentro de... Mira, de mira la preparación. delicadeza, miren la elegancia del platico de Carla. Esto tiene más de 100 años ese platito, este era de mi abuela. Y ahí prueba. Ahí está. A ver. Le falta un poquitico de sal. Le voy añadiendo un poquito de sal, pero también estoy añadiendo aceitunas y alcaparra. Lo próximo va a ser sentarnos a zamparnos a esta maravilla de bienvenida a Guayana. Y ha llegado el momento de comernos a Ciudad Bolívar, a Guayana, al Orinoco, a los tepuyes, en este pelado guayanés, obra de mi amiga querida. Honradísima de haberlos tenido por aquí. Espero que les guste, que lo disfruten, porque esto es un pedacito de mi corazón, de mi alma, de toda mi crianza. Aquí está tu corazón entero, Carla. Definitivamente, los sabores son arraigo.